Las palabras que vamos a aprender hoy son detonantes y destellos, ¿vale? Entonces, vamos a ir practicando esas palabras a medida que las integremos en nuestras prácticas polivagales. ¿Qué son los detonantes y los destellos? Los detonantes y los destellos se refieren a acontecimientos que nos provocan un cambio de estado, es decir, que nos llevan de un estado a otro en nuestro sistema nervioso o en nuestro mapa polivagal. Entonces, un detonante es algo que podemos llamar también gatillo y es un estímulo que el sistema nervioso interpreta como neurocepción de peligro, ¿vale? Entonces, aquí siempre tenemos que recordar que cada uno, nuestro sistema nervioso tiene diferentes estímulos que considera peligrosos. Por eso hacemos este trabajo de autoobservación para conocer nuestro sistema nervioso y qué es lo que le proporciona seguridad o sensación de amenaza. ¿Vale? Por tanto, un detonante es lo que nuestro sistema nervioso percibe como amenazante y por tanto provoca un cambio de estado, nos baja por la escalera polivagal, por usar el lenguaje polivagal. Entonces, ¿cómo podemos identificar un detonante? Lo identificamos en base al cambio en nuestra fisiología, es decir, si un detonante me lleva a un estado de activación simpática, lo puedo notar en cómo mi cuerpo responde. Yo personalmente lo que noto es que en una activación simpática me cuesta respirar profundamente. Noto que se acelera mi latido cardíaco, noto cierta tensión en la zona de las cervicales, a veces incluso un dolor en un lado de mis cervicales. Entonces, a nivel físico, lo que noto principalmente es mi respiración, tensión en la zona de las cervicales y quizás a veces una sensación como si fuera de compresión o presión aquí en mi pecho. Otra manera de identificar un detonante es observar la cualidad de nuestros pensamientos. Si volvemos al estado de activación simpática, yo me doy cuenta que cuando estoy activada a nivel simpático, mis pensamientos son muy rápidos, muy lúcidos y muy defensivos. Estoy preparando una defensa y es tan rápido que incluso me salen palabras o frases que no quisiera pronunciar, ¿vale? ¿Qué más? Y luego a nivel de emociones, esa es otra manera en la que podemos identificar un cambio de estado. ¿Cómo me siento a nivel emocional? Siento miedo, siento rabia, siento amor, conexión, siento una especie de vacío o una tristeza, una especie de carga emotiva, ¿vale? ¿Qué es lo que notamos a nivel emocional que nos ayuda a determinar en qué estado nos encontramos en este momento, ¿ok? Entonces, estas pautas son las que vimos al principio de hacer nuestro mapa. Te las recuerdo porque son útiles en detectar un cambio de estado. A veces el cambio de estado es tan rápido que es difícil pillarlo. Y yo me he dado cuenta que a veces noto una emoción, a veces noto un pensamiento, a veces noto algo en mi cuerpo que me alerta sobre un cambio en mi estado, ¿vale? Entonces, para recapitular, un detonante es un acontecimiento que provoca un cambio en mi estado a nivel del sistema nervioso y que me baja por la escalera. Es decir, si estoy en ventral vagal, un detonante me lleva al simpático o al dorsal vagal, ¿vale? Según cómo mi sistema nervioso interpreta ese peligro. Ejemplos concretos de detonantes para mí, para que tú puedas irte luego ubicando en tu sistema nervioso. Para mí, un detonante que me lleva al simpático es falta de tiempo.
Y eso puede ser consecuencia de recibir muchos WhatsApps seguidos. Me da neurosección de peligro, tengo todo eso que contestar en tan poco tiempo, me activa rápidamente el simpático, en resumen. ¿Qué más? Otro detonante que me lleva al simpático son ruidos fuertes. Cuando voy por la calle y hay ruidos muy fuertes de motos, coches o incluso personas que hablan muy fuerte, me lleva a una activación simpática. Noto rápidamente tensión en mi cuello y si me ves, puedes ver cómo estoy apretando los puños, solo en recordarlo. Vale, entonces estos son ejemplos de algunos detonantes que a mí me llevan a el sistema nervioso simpático, ¿ok? Cuando identificamos nuestros detonantes, identificamos también hacia dónde nos llevan en nuestra escalera, si al simpático o al dorsal vagal, ¿vale? Ejemplos de detonantes que a mí me llevan a un estado dorsal vagal son malas noticias, es decir, las noticias que aparecen sobre el COVID, no todas, pero algunas de ellas me llevan a un estado dorsal vagal. Noto como una pesadez en mi cuerpo, una pesadez emocional y ofuscación o nublación de mis pensamientos, no poder ni siquiera pensar en decidir, ni en darle un sentido, ni pensar en el futuro. O sea, realmente me quedo parada, ¿vale? Entonces, un detonante que me lleva al dorsal vagal son las noticias. Y te doy esto como ejemplo para que tú vayas viendo si esto te resuena o no y para que vayas un poco reflexionando sobre qué detonantes detectas en tu día a día y a dónde te llevan en tu escalera polivagal, ¿vale? Y te recuerdo otra vez más que el detonante siempre es algo que nos lleva hacia abajo en la escalera, una respuesta de supervivencia o una respuesta defensiva, que eso viene una respuesta simpática o dorsal vagal. En contraste, un destello es algo que nos lleva hacia arriba en nuestra escalera polivagal. Son momentos fortuitos, aleatorios, que nos ponen de buen humor, que nos hacen sentir conectados, o bien con nosotros mismos, o con nuestro entorno, o con una persona, o las personas que nos rodean, ¿vale? Entonces, un destello es un acontecimiento inesperado que nos lleva hacia el ventral vagal o que nos ayuda a subir la escalera. Por ejemplo, si estamos abajo del todo, en dorsal vagal, un destello nos ayuda a subir un poco más hacia el simpático. A movilizarnos para salir del estado dorsal vagal y poder de nuevo volver, digamos, a la vida, ¿vale? Entonces, los destellos son momentos en nuestra cotidianidad que a veces pasamos por alto, pero que son grandes regalos por el sistema nervioso porque nos ayudan a entrar en ventral vagal, por tanto nos regulan. Y empezar a reconocer los destellos nos permite saborear un momento la regulación que nos brindan. Nuestra tendencia es de quedarnos un poco más atrapados hacia lo que nos resulta amenazante y tendemos a pasar por alto lo bueno, lo reconfortante. Entonces también reconocer nuestros destellos también nos ayuda a cultivar una práctica autorreguladora. De hecho, hay quien habla de una práctica de gratitud, de pensar en lo que agradecemos a diario. Fijarnos en nuestros destellos también puede ser relacionado con una práctica de gratitud. Agradecer estos pequeños momentos que nos hacen sentir bien, que nos suben por la escalera polivagal, que nos refuerzan el estado ventral vagal, ¿vale? Entonces, ¿qué más sobre los destellos? Pues provocan sensación de bienestar, ligereza, expansividad, alegría, entusiasmo, gratitud o conexión, paz, ¿vale? Todos los estados de ánimo y sensaciones físicas y pensamientos que relacionamos a un estado ventral vagal, ¿vale? Y recapitulando, un destello nos ayuda a subir por la escalera si nos encontramos más abajo, o nos mantiene más tiempo en ventral vagal si ya estábamos ahí, ¿vale? Entonces, de mi sistema nervioso, algunos ejemplos de destellos que me suben a ventral vagal o prolongan mi conexión con el ventral vagal son recibir una buena noticia,
recibir un cumplido, recibir un regalo, tener una interacción agradable con alguien a lo largo de mi día que no esperaba, un encuentro con una persona que no esperaba ver, pero que me resulta reconfortante ver. Alcanzar un hito en mi práctica de yoga o lograr un nuevo movimiento en mi práctica de escalada, que es algo que me provoca mucha felicidad, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos de lo que para mí son destellos, que me suben el ánimo. Y de hecho, yo me noto que estoy sonriendo más solo en pensarlo. No sé si se nota el cambio en mi expresión y en mi energía, pero solo pensar en mis destellos me sube adentro al vagal, ¿vale? Entonces, en el módulo anterior hablamos de cómo la neurocepción está vigilando el entorno, el contexto, está vigilando la conexión o el espacio entre personas y también está mirando hacia adentro las señales que nos provocan sensación de bienestar o malestar que vienen desde dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces también cuando observamos los detonantes y destellos, también podemos ver un poco desde dónde vienen. Son acontecimientos externos, son relacionales, son físicos que tienen que ver con cómo me siento en mi cuerpo, etcétera, para darle como más precisión y exactitud, ¿vale? Recapitulando, fuera se refiere a lo que percibimos en el ambiente que nos rodea. Un espacio puede ser la cualidad de la luz. La luz me puede dar neurocepción de seguridad o de peligro. Entonces, diferentes entornos nos afectan diferentemente a nivel de neurocepción. Prestar atención a cómo un espacio, un entorno, un contexto afecta nuestra neurocepción nos va a dar mucha capacidad de percibir de forma detallada nuestro sistema nervioso, ¿vale? Entonces, notar y nombrar, seguir la práctica de notar y nombrar y ahora agregarle este punto extra de dónde viene ese cambio, nos ayuda a aumentar nuestra conciencia sobre nuestro sistema nervioso. Volviendo al tema de dentro, fuera, entre es lo que se refiere a dinámicas interpersonales, dinámicas entre personas que producen neurocepción de seguridad o de peligro. Entonces, a nivel de detalle, la mirada de una persona, su tono de voz, sus movimientos corporales, su lenguaje corporal, el discurso de su conversación puede ponernos en tensión o puede fomentar un estado de relajación y seguridad. Así que cuando estamos buscando los detonantes y destellos, podemos prestar atención a nuestras interactuaciones con otras personas para ver qué neurocepción nos provocan. Y ver sí, qué neurocepción nos provocan y qué es lo que nos provoca un detonante o un destello. Es fantástico hacer esa práctica, nos da muchísima autoconciencia y ya veremos luego cuáles son los beneficios de esto. ¿Qué más? Hemos dicho dentro, fuera, entre. Vale, dentro es el que no he cubierto aún. Dentro es, estoy mirando mis apuntes, es lo que sentimos desde dentro de nuestro cuerpo, que nos produce seguridad o peligro. Un ejemplo puede ser después de la práctica de yoga, cuando nos sentimos relajados y flotantes en Shavasana también. Es una sensación física en nuestro cuerpo que nos da sensación de seguridad, neurocepción de bienestar, puede ser un destello. Mientras que una sensación de dolor o malestar que viene desde dentro de nuestro cuerpo nos provoca una neurocepción de peligro. Un simple dolor de barriga por haber comido algo que no nos ha sentado bien es una neurocepción de peligro. Un dolor en una parte del cuerpo que no suele dar síntomas provoca neurocepción de peligro y probablemente afecte nuestro estado de ánimo, ¿vale? Entonces también si quieres observar los detonantes y destellos que vienen dentro de tu cuerpo físico,
puedes hacerlo. Entonces, te espero en el siguiente vídeo en el que te explico los ejercicios polivagales que corresponden a ese módulo.